Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Ok, chicos, la clase del día de hoy se llama eh, registro formal e informal. Vamos a dar inicio, voy a compartirles el documento que yo les compartí hace unos días. Vamos a buscarlo. Ok, chicos, ¿pueden ver el documento? Todavía no, ahí ya. Y ahora sí. Ok, bueno. Entonces tenemos a Nailin Redondo, a Laura y a Reiner, ¿verdad? Correcto. Ok. Entonces, Correcto. chicos, bienvenidos a la clase. Bueno, vamos a dar inicio. Como les decía, el tema de hoy se llama registro formal e informal oral o escrito, ¿verdad? Las características de cada uno de esos registros. Recuerden, chicos, que este tema va muy ligado al tema de la semana anterior, que era voceo, perdón, las formas de tratamiento, voceo, tuteo y ustedeo. Eh, estos temas están relacionados porque recordemos que la forma de tratamiento, cuando yo tengo o estoy en un contexto de confianza, pues yo me relaciono con otras personas con mayor familiaridad. Y por lo tanto, mi forma de tratamiento va a ser poseo, ¿verdad? Yo les decía al otro grupo que en el caso de Costa Rica utilizamos mucho el vos y mayormente en el caso de Cartago utilizamos mucho el vos, ¿verdad? Para todo. Em, en otros países, pues sí se utiliza más el tú, o inclusive acá mismo, pero en ciertas regiones se utiliza más el tú. En los dos casos es un contexto de informalidad, de confianza, de un contexto de amigos, de familiares. En el caso de usted, lo utilizamos para un contexto de un registro formal, donde puede ser una situación de trabajo, una entrevista, una exposición académica o laboral, ¿verdad? De hecho se utiliza más el usted. Igualmente, el registro formal e informal, también nosotros tenemos esa parte del contexto, de ver en qué contexto pertenecemos y a qué contexto, de acuerdo a ese contexto, pues nos vamos a, a dirigir. Ahora bien, chicos, cuando yo doy este tema, yo me refiero mucho a la parte oral. También no podemos olvidar la parte escrita. Sin embargo, la parte escrita tiene sus ventajas. Yo puedo revisarla, yo puedo hacer correcciones, yo puedo eliminar, ¿verdad? Y volver a poner y, ¿verdad? Reestructurar. Mientras que la parte oral, pues no, ¿verdad? Ya es más espontánea. Ya una vez que yo la dije, ya es muy difícil rectificar, a no ser que yo pida disculpas y rectifique, ¿verdad? Pero ya lo dicho está. Este, en este tema tenemos mucho que ver la parte formal e informal. No solamente es cómo yo me exprese, no solamente es cómo yo escriba. La parte formal tiene que ver mucho en cómo yo me dirija, en cómo yo me vista, en cómo yo me presente. Si yo les abro la clase y ustedes ven que ya yo estoy en pijama, que inclusive se ve la cama desarreglada en la cámara,
Entonces eso hace que quizás la credibilidad, ay, ya no dije credibilidad de ustedes se pierda, ¿verdad? Porque ya me están viendo en un contexto informal, pero lo estoy hablando de algo formal, ¿verdad? No combina, no combina. Entonces, nosotros todos tenemos que adaptarlo y ponerlo de acuerdo al contexto. Yo no voy a misa en choro, en traje de baño, ¿verdad? En sandalias. No. Yo voy a misa, me he visto de acuerdo a la ocasión. Si yo voy a una reunión de amigas, pues ahí sí, yo me pongo tal vez algunas sandalias, algunas tenis, un choro, una enagua de mezclilla, un jeans, una camiseta. ¿Verdad? Si yo voy a un evento social, pues tengo que ver cómo es ese evento social para sí mismo presentarme. Entonces, todo este tema está muy relacionado en comportamiento, en gesto, en lenguaje oral, escrito, gestual, ¿verdad? Porque todo tiene que ver, ¿verdad? Y yo inclusive tengo que situarme en qué momento estoy. Si, por ejemplo, en mi trabajo me piden utilizar uniforme, pues yo debo de llevar ese uniforme porque es parte de mi compromiso y de mi responsabilidad. ¿Verdad? Entonces, todas estas cositas, aunque no parezca, uno dice, pero ¿qué tiene que ver el lenguaje formal con la parte de vestir? Ok, que si yo, no sé, en el instituto necesitan que les dé una charla, mi especialidad es de educación especial, registros de apoyo, pues yo no puedo ir ahí, ¿verdad? Nada más, ¿sabes? De todas maneras, no sé, eh, no puedo ir ahí como quiera, no, tengo que buscar la ocasión y ver cómo me presento, ¿verdad? Porque eso también deja mucho que ver, ¿verdad? Bueno, chicos, dice, características del registro formal e informal oral escrita. El registro lingüístico es la variedad de uso de la lengua que depende del contexto, del estatus del receptor, a quién se dirige el mensaje y de las costumbres del grupo social y de las personas con quienes se produce la comunicación. Los registros se pueden clasificar por la confianza existente entre los hablantes en registro formal e informal y según el canal utilizado en registro oral y escrito. Cuando se establece una comunicación en lenguaje formal o informal, que los hablantes utilicen dependerán del contexto, la relación que existe entre los involucrados, el tema y el objetivo con que se inicie el acto del habla. Ante contextos de mayor formalidad o cuando los hablantes no se conocen demasiado, se utiliza el registro del lenguaje formal que establece una serie de códigos lingüísticos particulares. Esta parte es muy cierta. Cuando yo no conozco tanto a la persona, yo no llego a decirle, hey, Tuanes, no, no tengo un lenguaje coloquial, sino, ¿cómo está? Le pregunto la hora, no sé si quiero entablar algún tipo de conversación. O si no, simplemente hay personas que les cuesta mucho entablar una conversación con alguien que no conozca. Entonces, sea el caso como el saludo y listo, ¿verdad? Entonces, eso también, cuando no es alguien tan cercano, nos cuesta mucho tener esa informalidad, ¿verdad? Ok. Establece una serie de códigos lingüísticos particulares como el uso de usted o la preferencia de formas correctas, enunciados y de pronunciación. Por ejemplo, me dirijo a usted a fin de solicitarle que me brinde información con respecto a horarios y aranceles por los cuales los cursos del próximo año. Ok, esta es otra parte, chicos. Cuando yo llego a un lugar a pedir información, sea una universidad, un instituto, una academia, inclusive una tienda, yo siempre debo llegar y dar las buenas tardes, dirigirme a la persona que está atendiendo en atención al público con respeto. Usted me podría ayudar con tal información. Sin embargo, en esto cabe resaltar.
que quien tiene mayor compromiso de mantener esa formalidad es la persona que está atendiendo, ¿verdad? En algún momento yo llevé un curso de servicio al cliente y nos decían precisamente eso, que quien atiende al cliente es el que tiene la mayor, responsabilidad de atender con esa formalidad. El cliente, pues, te puede decir cualquier cosa, ¿verdad? Te puede tratar de vos, de tú, de como sea, ¿verdad? Estamos por atender al cliente y que el cliente se vaya satisfecho y demás, ¿verdad? Sin embargo, para mantenernos en contexto del tema, siempre que uno no conozca tanto a la persona, pues sí necesita como mantener esa parte, ¿verdad?, de formalidad. Yo les comentaba que, por ejemplo, uno a veces llega y la persona que lo atiende, mi amor y mi chiquita, y a mí personalmente no me agrada tanto, ¿verdad? Menos si es como de un hombre, no sé, no me siento cómoda, que lo traten a uno de nuevas a primeras de esa forma, ya si es como un contexto más familiar, ¿verdad? Eh, ya es otra cosa, pero no se siente, a veces no se siente uno muy bien. Dice, por el contrario, el registro lengual informal se utiliza cuando los hablantes tienen una relación de mucha confianza, ¿verdad? Que lo que yo les decía, ya cuando la situación es familiar, son mis papás, son mis abuelitos, son mis tíos, mis primos, ya es otra cosa, ¿verdad? Ya ahí sí cabe como la informalidad, ya sí cabe que tu abuelito te diga mi chiquita, ya sí cabe una situación como más de relación amistosa, cariñosa, ¿verdad? Y ya de confianza. Como en conversaciones entre familiares y amigos, en este caso el lenguaje es coloquial, poco elaborado, espontáneo, cálido y muy expresivo. Por ejemplo, mañana vamos al cine, ¿qué te parece? ¿Verdad? Una parte muy coloquial. Ok, aquí tenemos en este cuadrito, en esta tablita, tenemos características tanto del registro formal como del informal. Vamos a ver, Reiner, usted me puede ayudar a leer las características del registro formal. Sí, está bien, dice. Del informal me dijo. Ujú, del formal. Implica un mayor cuidado en la formulación de las palabras y las oraciones, tanto en lo oral como en lo escrito. No utiliza muletillas, barbarismos, vulgarismos y giros coloquiales. Utiliza un léxico más rico y refinado. Utiliza fórmulas de cortesía, es cuidadoso con la dicción. Requiere de un interlocutor más preparado. Es propio de situaciones de rigurosidad en el comportamiento como eventos de gala, presentaciones de negocios o actos académicos. Ok, entonces, eh, según las características que el compañero nos leyó, ¿verdad? Y nos mencionó, recuerden que el registro formal implica mayor cuidado. Yo necesito prepararme. Yo no puedo llegar a improvisar. Si yo voy a hacer una exposición académica de universidad o de algún curso que esté llevando, yo previamente tengo que prepararme, tengo que pensar las ideas, tal vez tengo que llevar algún material de apoyo con algunas imágenes donde me orienten para poder dar la charla o lo que necesite dar o la exposición. Poner ejemplos, ¿verdad? Que sea un poco más dinámico, pero siempre esa formalidad, ese registro de no repetir palabras, de no caer en palabras coloquiales, perdón, en expresiones coloquiales, siempre tener esa parte de formalidad. em, Aquí venía de fórmulas de cortesía también, que los buenos días, que las buenas tardes, dependiendo. Muchas gracias, compañeros, ¿verdad? No se utilizan esas muletillas. A veces esas muletillas
cuesta un poco quitarlas y cuesta un poco eliminarlas. A veces es como, ¿verdad? O alguna palabra que se repite y se repite y se repita. Cuando uno se pone nervioso, cuando uno se queda sin ideas, pues surgen mucho. Hay que trabajarlas. Yo sé que cuesta un montón, la mayoría de personas las tenemos, si no de una forma de otra, pero sí hay que trabajarlas mucho. Em, ok, las fórmulas de cortesía. em, el interlocutor tiene que prepararse, ¿verdad? No puede llegar a improvisar. em, y estos son situaciones de eventos de gala, de negocios, de actos académicos, ¿verdad? Ok, la parte informal. Laura, tal vez nos ayudas por ahí. Claro. Informal. Utiliza un estilo directo y rápido, enfocado en la inmediatez comunicativa y no en el cuidado o en el esmero. Se vale de barbarismos, muletillas, vulgarismos y otros giros coloquiales que le confieren mayor expresividad en un contexto de confianza. Utiliza un léxico más reducido e inexacto, abundante en comodines. Prescinde de las formas de cortesía y la pronunciación no siempre es la correcta. Es propio de situaciones de mucha confianza o mucha libertad y no se requiere de tanto respeto. Ok, muy bien, ¿verdad? Vean que por el contrario, lo que nos acaba de leer la compañera, nos está diciendo que este estilo es directo y rápido, ¿verdad? Yo no necesito prepararme, yo no necesito investigar, no necesito nada de eso, porque vean que el contexto es un contexto de familiar, de amigos, ¿verdad? Eh, Aquí se vale la muletilla, no importa que surja la muletilla, no importa que surja cualquier palabrilla ahí fuera de tono, porque estamos en un contexto muy relajado, ¿verdad? De confianza. Un léxico muy reducido, no hace falta como elaborar mucho las ideas. Em, Aquí prescinde de forma de cortesía. Bueno, en este registro informal, pues no son tan necesarias, sin embargo, aunque yo llegue con mis amigas, yo llegue con mi familia, pues yo siempre tengo que saludar, yo siempre tengo que decir con permiso, yo siempre tengo que decir, disculpe, no lo vi, ¿verdad? Entonces, aunque no es tan, ¿verdad? Esencial, ¿verdad? Esas fórmulas de cortesía nunca se deben de perder, ¿verdad? Ese es mi criterio. Es propio de situaciones de mucha confianza, ¿verdad? Como ya yo les había comentado. Dice, en el registro oral y escrito, la característica relevante de situaciones comunicativas es el canal de comunicación. El canal de comunicación entre dos o más personas puede ser oral o escrito, ¿verdad? Es el medio por el cual nos estamos comunicando. Cuando una persona habla con otra, el registro que se utiliza es el oral. Cuando una persona se comunica con otras a través de la escritura, el registro que se utiliza es, obviamente, el escrito. Los principales diferencias entre el registro oral y el escrito tienen que ver con la corrección del uso del lenguaje, en muchos casos, no en todos. Al hablar, las oraciones pueden quedar incompletas o pueden repetirse muchas veces una misma palabra y al ser espontáneo y fugaz no se puede corregir, ¿verdad? Lo que yo les decía, ya lo que se dijo, ¿verdad? Además, sus enunciados se delimitan por entonación y pausa. Eso no sucede cuando se escribe, porque en ese caso el emisor cuenta con más tiempo, ¿verdad? Al contar con más tiempo y ser escrito no se da de forma espontánea, sino que hay tiempo para que la persona lo lea. Entonces yo tengo chance de corregir, de que alguien me ayude, ¿verdad? A leer lo que cómo suena. Hay signos de puntuación que ayuda mucho, toda una estructura de párrafos. Sucede cuando se escribe porque en ese caso el emisor cuenta con más tiempo para elaborar los textos y al ser planificados pueden revisarse para que sean correctos. Asimismo, sus enunciados sean
delimitados por el uso de puntuación, mayúsculas, párrafos y otros formatos, ¿verdad? Signos de pregunta, signos de admiración, comas, punto, punto y aparte, tildes, ¿verdad? Entonces, esa parte escrita tiene su ventaja porque yo puedo corregir, yo puedo, arreglar, ¿verdad? Ok, la parte oral, ¿no? Por eso la parte oral la tenemos que cuidar bastante porque tiene esa desventaja, por decirlo así. Muy bien, chicos, ¿dudas? Profe, yo tengo una. Ujú. Este, es con esta palabra muletillas. Ajá. Esa palabra nos referimos Nos a referimos, que, ajá, ajá, a que pronunciamos una palabra muchas veces. sí, ajá. Puede ser una palabra, puede ser un sonido, esa es una muletilla, ¿verdad? La muletilla es Ujú. como aquello que yo tengo de forma repetida y que muchas veces ni siquiera me doy cuenta porque es tan, ¿cómo se dice? Tan apegado, ¿verdad? Que ya ni cuenta me doy que la repito y la repito y la repito. Se da mucho cuando me puedo poner nerviosa o inclusive cuando me quedo sin ideas y entonces eso me sirve como para dar tiempo, como em, ya eso es una muletilla, ¿verdad? Porque lo hago muchas veces. Em, y continúo, ¿verdad? O Bueno, una palabra verdad o cierta palabra, la que sea que se repite, esa es una muletilla. sí, ya le llamamos nosotros como mañas. Es así como una maña. Y Ah, cuesta mucho quitarla. Yo sí. les comentaba, no, hace rato que estaba dando eh, esta clase a otro grupo. Yo les decía que en algún momento una compañera llevó una estudiante psicóloga donde yo trabajé y era en ese momento era parte privada, ¿verdad? Y ella llevaba una exposición eh, como del estrés laboral, ¿verdad? Y qué podíamos hacer para ese estrés, para ayudarnos, ¿verdad? Muy bonita la charla, pero si no repitió 1000 veces la palabra verdad, no la dijo. O sea, era muy cansado. Yo no sé si sería que ya estaba muy nerviosa, puede ser, pero era muy cansado escucharla, escucharla y escucharla. Entonces, esa misma palabra interrumpía la idea bonita que ella llevaba. Entonces, por eso hay que cuidarla. Yo sé que todos tenemos muletillas, cierta palabra, cierto gesto, pero era algo incontrolable. Entonces, em, eso tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Porque a veces eso puede ser que interfiera en el mensaje que yo quiero dar y en la enseñanza que yo quiero dejar. La persona se va a cansar de escuchar como es ese gesto, esa palabra, ese sonido y va a perder el sentido lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Ujú. Ah, Ok, ¿alguien más? Ok, vean chicos, si no tienen dudas hasta el momento, entonces vean, sigue una práctica. Esa es una pequeñita práctica. Son abstractos de exámenes anteriores que a ustedes les pueden ayudar porque eh, los van a llevar al examen real. Igual se los van a presentar. Así como estos abstractos, es muy parecido como se les van a presentar el examen, el tema en el examen real. Entonces, por eso es que lo hago. Entonces, chicos, vean, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a apagar la cámara, voy a quitar el volumen para que ustedes no se distraigan. Ustedes van a tener unos de 10, 15 minutos, el tiempo que ustedes necesiten o consideren necesario para resolver la práctica. ¿Por qué? Porque si yo lo hago de una vez y todos lo resolvemos, pues sí, muy bonito. Lo que pasa es que puede influenciarse por aquel que se está respondiendo y que sí entiende y muy carga
Y no es que los demás no sean cargas, sino se van influenciando, entonces no pueden ver si ellos realmente están analizando o no. Entonces, mejor lo hacemos de forma individual, a los 10, 15 minutos, nos reunimos todos y vamos respondiendo y vamos comentando, ¿verdad? Si surge alguna duda y lo vamos haciendo de esa forma. Para las personas que solamente están llevando la clase en grabación, lo hacen de la misma manera, ¿verdad? Bueno, ustedes se distribuyen el tiempo y lo hacen en el tiempo que mejor les quede por motivos de trabajo y demás. Entonces, llevan toda la clase y cuando llegan a esta parte, igual pues, hacen la práctica y luego se integran a lo que sigue de la clase, ¿verdad? Que puede ser que hayan 10 minutillos ahí muertos, adelantan un poquito la clase y ya se incluye cuando la estamos revisando todos, ¿verdad? Para que también participen como de esa parte, ¿verdad? Que ya todos vamos a participar y vamos a responder y el por qué esta respuesta no y por qué sí. Ok, chicos, ¿comprendieron? Sí, profe. Sí. Ok, entonces voy a apagar la cámara. En este caso, si se nos terminara la clase, solamente regresan al mismo link y continúan. Yo estoy acá, no me voy a ir, pero sí voy a apagar la clase para que usted, perdón, la cámara para que no se distraigan, ¿verdad? Ok, listo. Chicos, tenemos ahí alrededor de 10, 15 minutos. Vayan trabajando. Yo voy a ir preguntando de uno por uno, ¿verdad? Para ver si realmente están trabajando y están haciendo la clase, sí, la práctica. Cualquier cosa, cualquier duda, aquí voy a estar.